Ahora conectaremos con uno de los mejores pintores de todos los tiempos, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, también considerado el mejor retratista de su época y primer pincel de España. Nos encontramos ahora en el periodo barroco, y en especial este pintor pertenece al barroco español. Los papás del artista, de una posición medianamente acomodada y educados, les permitió comprender la vocación y facilidad de su hijo para la pintura, por lo que lo llevan a estudiar con Herrera el Viejo, el pintor más destacado de Andalucía, y posteriormente con Francisco Pacheco, este último nombrado Gran Inquisidor de Sevilla y censor de obras artísticas, y que al mismo tiempo era flexible con sus alumnos. Además, Pacheco se preocupó no solamente por enseñar a sus alumnos el arte de la pintura, pues además constantemente invitaba a su taller a lo más fino y respetable de arte, ciencia y literatura, quienes daban frecuentes conferencias y disertaciones, formando así a sus pupilos como seres cultos y libres pensadores, además de conectarlos con gente importante que les servirían de clientes en el futuro. De esta manera, el taller de Pacheco era más bien una academia de amplia formación teórica y práctica. Y como Velázquez era el más joven del taller, pronto se convirtió en el niño mimado de Pacheco, el cual puso a su disposición sus libros, sus más profundos conocimientos y su afecto personal. Ya en la madurez del pintor, veremos que fue un gran estudioso y lector, aunque curiosamente sus libros favoritos eran sobre historia, geografía y viajes. A diferencia de los pintores de la época, su no disposición a pintar temas religiosos, aun cuando tenía algunos muy bellos, también demostró tempranamente su gusto por el naturalismo, por los temas costumbristas o de género, como se llamaban en España, de donde representa a la gente del pueblo, y también los bodegones comenzaron poco a poco a tomar una gran importancia y a despertar el gusto de los clientes por comprarlos y exhibirlos. Se dice que Velázquez tuvo un gran defecto, si es que se puede llamar así, y es dar a cada elemento de un cuadro su plena importancia y calidad. En él no hay objetos o personas de segunda importancia, y por lo tanto menos trabajados. Todo tiene una importancia y una calidad exquisita. Hay una característica de su pintura que lo hará muy especial, y es el aire de Velázquez. La manera de plasmar en la obra la atmósfera, el polvo, la humedad, y lo veremos en muchas de sus obras, notando que no son perfectamente limpias. Tienen esa capa de la atmósfera. Esta obra que veremos ahora se trata de una obra que realizó después de un viaje por Italia, que aunque se sigue viendo un Velázquez real, elegante y sobrio, este cuadro fue justo para que el rey Felipe IV notara todo lo que había aprendido y que su viaje a Italia había valido la pena. Y fue exactamente lo que pasó, pues todo el mundo comprendió lo mucho que había mejorado en cuanto a la anatomía. Cabe mencionar que hasta ese momento solo pintaba gente vestida, mostrando la cara y las manos, y de repente un pie. Y en cambio aquí va a sobresalir el excelente trabajo anatómico, donde sin duda había tomado nota en Italia de los desnudos de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero vayamos a la obra, La fragua de Vulcano, donde va a plasmar una historia mitológica en una escena totalmente cotidiana o costumbrista. Las interpretaciones sobre las obras de Velázquez han hecho correr ríos de tinta, precisamente por ese entender más, dando el afán del artista de encerrar profundas insignificaciones y enigmas en los cuales radica su poderosa atracción. En el caso de la obra La fragua de Vulcano, podemos entenderla desde el punto de vista mitológica, moralizante, cristianizadora y artística, y que Velázquez escogió precisamente a Vulcano por sentirse identificado psicológica y profesionalmente con él, como maestro de todos los artificios. Vulcano, dios del fuego y herrero de los dioses, se le suele representar en su fragua, mientras forja metales. Sus atributos son el yunque y el martillo, y rodeado por los cíclopes,
sus ayudantes. Vulcano, hijo de Júpiter y Juno, es representado en los relatos míticos como un dios cojo, defecto que, según algunos mitos, se remonta a su nacimiento. Uno de ellos es que su mamá, Juno, avergonzada, lo arroja del Olimpo. Otro mito habla que fue el papá, Júpiter, que en un momento de ira lo arroja. Vulcano cae en la isla de Lemos y es acogido por los sintios, los pobladores de ahí. Vulcano se casó con Venus y en la obra se muestra la escena cuando Apolo acude a comunicar la noticia de la infidelidad de Venus y Marte a Vulcano. Vemos justo la llegada de Apolo a la fragua. Se nota que acaba de aparecer. Todavía el cabo del manto tiene el ritmo aéreo del impulso volador. Y ha comenzado a hablar. Y Vulcano, al igual que los ayudantes, asombrados ante la llegada del dios, aún no se ha interrumpido la labor de forja. Todavía rojea el metal con un fuego que se enfría en segundos. Pero el artista también quería mostrar un sentido moralizante, en donde se entiende el adulterio como un deshonor, considerando el mensaje a la sociedad barroca de ese momento, sobre todo considerando que bajo la idea de que en la España del siglo XVII la mitología era únicamente permitida en la forma cristianizada, y los dioses paganos solo eran tolerables a través de una interpretación simbólica que los convirtiese en ejemplos morales. Se plantea incluso que los dioses, refiriéndose a los ricos, puedan parecer impunes a las leyes terrenales, pero no pueden escapar al castigo de la divina justicia. También se ha planteado la idea de la victoria sobre el vicio a través de la publicación de la infamia. En esos tiempos se buscaba hacer un sincretismo entre el cristianismo y la mitología, siendo el objetivo el cristianizar a través de fábulas, obligando a los mitógrafos a hacer verdaderos malabarismos para hacer coincidir la religión con la mitología. En este sentido, se identifica a un dios Apolo, Sol, como Cristo, siendo Cristo un sol de verdad, resurrección y salvación. Observemos la obra. Vulcano es el personaje que está más cerca de Apolo, con un paño blanco en la cabeza, y su rostro refleja el asombro y la sorpresa que le produce la noticia. En las manos lleva un martillo y las tenazas con el trozo de hierro candente que estaba forjando. Los ayudantes de Vulcano deberían ser cíclopes, descritos en el mito como gigantes con un solo ojo, pero Velázquez los interpreta realistamente como trabajadores. Los cíclopes, colocados en diferentes posturas y con el torso desnudo, les sirven para hacer una galería de personajes, posturas y actitudes, un alarde de estudios anatómicos y fisionomías. La fragua supone un punto de inflexión en la pintura de Velázquez, tanto por el tema como por la técnica. Técnicamente crea un espacio tridimensional en el que las figuras se mueven con holgura, formando un círculo en torno al yunque. La mayor riqueza de colores se concentra en la figura de Apolo, resaltando contra los tonos marrones del resto del cuadro. Azul en el paisaje, verde en la corona de laurel, mostaza en el manto y azul en las sandalias. El escenario es la fragua, un interior que la tradición situaba en Sicilia, en las profundidades del monte Etna. Aquí aparecen los elementos propios de este trabajo: tenazas, yunques, martillos, trozos de hierro al rojo, espadas y armaduras. En la chimenea hay algunos objetos más, como la jarra blanca de loza, unos vasos y un candil. Detrás de Apolo, al fondo a la izquierda, se puede ver un pequeño paisaje. La luz se concentra predominantemente en Apolo. Se ve como su túnica anaranjada es muy brillante. El haz que rodea su cabeza despide brillo también, y la claridad de su cuerpo descubierto. También hay concentración de luz en el ayudante que sostiene en sus manos un martillo y da totalmente la espalda al espectador. Vemos como prácticamente todo su torso, el traje que lo cubre y sus piernas están iluminados. Cabe notar que ambos personajes, Apolo y el ayudante, actúan como marco para dirigir la atención del espectador en la otra figura principal de la obra, Vulcano, el cual no tiene reflejos.
Siempre me han gustado estas obras, que entre una pincelada, un personaje, una escena, dejan mucho mensaje. Y me imagino al artista estudiando y diseñando cómo dar el mensaje a la sociedad, buscando tocar el corazón, sacar los sentimientos y emociones del espectador, dejando a él una reflexión. ¿Qué opinas?